Matthew Henry fue un expositor consagrado de la palabra de Dios que logró gran trascendencia debido a su enorme contribución en pro de la difusión de las buenas nuevas. Nacido en Gales el 18 de octubre del año 1662, creció en el interior de un hogar piadoso encabezado por el reverendo Philip Henry, integrante de la Iglesia de Inglaterra, quien lo impulsó a consagrar su vida al Señor. Estimulado por su madre Catherine, Henry Mateo demostró un gran interés por los libros evangélicos desde muy temprana edad. En ese sentido, se afirma que leyó en voz alta un capítulo de la Biblia solamente con 3 años de edad. En su infancia, cada día junto con sus hermanas Sara, Leonor, realizaba devocionales matutinos y vespertinos y escuchaba predicar el evangelio a sus padres, quienes siempre demostraron su amor y compromiso con el credo del Altísimo. Respaldado por su progenitor, Henry fue confiado al intelectual evangélico William Turner, siervo del Salvador, quien encaminó su existencia académica y lo condujo en los primeros pasos en el saber. Bajo el influjo del ministerio del futuro predicador, aprendió gramática y latín sin salir de casa. Además, con el aliento de su padre, se entregó a Jesucristo en el año 1672 a los 10 años con el propósito de servirle y de contribuir para su rebaño se engrandeciera. Heredero del amor de su papá por Dios y la Biblia, Mateo prosiguió su educación en Londres durante su juventud. En el año 1680 fue admitido en una academia cristiana regentada por el pastor Tomás Dulite, en lo que se nutrió con una serie de conocimientos impartidos por el citado sabio inglés que tenía un gran prestigio en la iglesia, y sin embargo, debido a la persecución religiosa de esa época, el centro de estudio evangélico fue cerrado en el año 1682 y Henry debió regresar con los suyos. En el año 1685, tras haber continuado su formación espiritual junto a su procreador, Mateo retomó a la capital de Inglaterra para instruirse en leyes. Empero, un año después, desistió de formarse como abogado debido a la vanidad que encontró en el ambiente jurídico de Gran Bretaña y decidió volver a su hogar para encontrar la paz y quietud que solo le proporcionaba Dios. Entonces, rumbo de sus días, terminó de orientarse hacia el lado del credo del Todopoderoso. Este comentario, que es de 13 tomos, incluido en un solo tomo, fue hecho por varios eruditos y el colaborador fue la revisión al español, al castellano, por Francisco La Cueva. Todos conocemos que Francisco La Cueva fue el que hizo el interlineal griego-español. Entonces, esta obra es una obra completa sin abreviar, de 13 tomos en un solo tomo. Pero lo interesante del comentario, este que vemos aquí en pantalla, de color azul, es un comentario trinitario, netamente, completamente trinitario. Y lo que no se han dado cuenta algunos consultores o apologistas, teólogos, que utilizan este comentario para sus estudios profundos de la palabra de Dios, es que Matthew Henry y Francisco de la Cueva hablan acerca de la sabiduría divina de Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, que ellos niegan, los trinitarios niegan contundentemente que Cristo no es la sabiduría, que ahí la sabiduría que se está hablando en Proverbios capítulo 8, se está hablando de la sabiduría prefigurada, personificada de Dios. O sea, es la sabiduría intrínseca de Dios que no tiene nada que ver con la persona de Cristo. Vamos a ver lo que dice la página 672. Y este video va dedicado directamente a nuestros amigos trinitarios que están confundidos de que Jesucristo no tuvo un principio y que Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31 habla de la sabiduría que fue creada, fue engendrada ante los abismos, ante los collados, antes que Dios formara la tierra. Vamos a ver en la página 672. Muy bien. Página 672. Aquí lo tenemos. 672. Versículo 22 al 31.
Aquí la sabiduría aparece personificada con propiedades adicionales netamente personales, y aun cuando pueda hablarse de una personificación poética, no cabe duda de que esta porción forma el trasfondo de Juan 1.1. Ya ahí están afirmando que la sabiduría de Proverbios 8 es Cristo Jesús. Y Juan capítulo 1, versículo 1 habla del verbo que estaba con el Padre al principio. Vine pues a hacer una anticipación de la doctrina claramente revelada en el Nuevo Testamento acerca del verbo de Dios, y en este sentido podemos interpretar. Ahí viene la parte que nos interesa a nosotros los testigos de Jehová para mostrarles a nuestros amigos trinitarios. Y en este sentido podemos interpretar esta porción con respecto al verbo de Dios. Su personalidad distinta es uno con el Padre, Juan 10:30, pero es persona distinta de la del Padre. En el principio, el verso 22, comparado con Juan 1.1, antes que formase la tierra. Y en el verso 23, los abismos, esto es las aguas de los océanos. 24, y los mismos cielos. En el 27, allí estaba ya la sabiduría, el verbo poseído, instalado, probablemente en el versículo 23, y engendrado. Vamos a ver la parte que nos interesa. Aquí. Muy bien. Dice aquí, la sabiduría, el verbo. La sabiduría, ¿qué es el verbo? Magistralmente se ha demostrado, sin mucha complicación, que el comentario de Matthew Henry afirma categóricamente que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. No es la sabiduría intrínseca de Dios, es la sabiduría personificada de Dios, según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Espero que les haya gustado este video a nuestros hermanos testigos de Jehová, y principalmente este video va dedicado a nuestros amigos trinitarios para que puedan entender que sus pastores, sus diáconos, sus apologistas o teólogos lo están engañando cuando ellos les enseñan en la iglesia que la sabiduría de Proverbios 8 no es Cristo Jesús, pero en sus propias herramientas trinitarias, el comentario de Matthew Henry, traducido y adaptado al castellano por Francisco de la Cueva, admite que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8. Hasta luego.